Bienvenidos al estudio de los mensajes de Jesús a las iglesias del Asia. El pueblo de Dios en las ciudades. Así se titula la lección. Años atrás, un pastor de los Estados Unidos que vino como misionero a Sudamérica se hizo muy amigo de dos de nosotros que estábamos iniciando el ministerio. Al volverse a su país, compartimos nuestras direcciones para continuar por carta esa amistad. Pero nunca nos respondió. Fue amigo cuando estuvo con nosotros allá, pero se olvidó de nosotros cuando volvió a su país. Jesús, en cambio, se identificó con nosotros cuando vino a redimirnos y dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos. Y cuando se fue al cielo no se olvidó de nosotros. No solo intercede por nosotros, sino que nos envía cartas, ya que nos involucra en sus mensajes a las 7 iglesias. Cumple con su promesa de estar con nosotros mediante su Espíritu todos los días hasta el fin del mundo. Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias del Asia tienen más de un propósito. Así como las epístolas del apóstol Pablo tienen un propósito local y también universal para cada uno según la situación en la que se encuentra, así también nosotros podemos ver que las iglesias tienen un propósito local y también universal y también profético en el caso del Apocalipsis. El nombre y el orden de las iglesias y ciertos contenidos dejados en ellos reflejan una secuencia apocalíptica que se iba a extender hasta el día del juicio. Esos mensajes iban a tener una relevancia especial para cada época del desarrollo en el cristianismo. Y aunque su contenido espiritual tiene un valor universal, su cumplimiento histórico en su proyección profética es único. No hay dobles o triples cumplimientos. Los mensajes dados a las iglesias de Asia retratan el estado de cosas que existen en las iglesias del mundo religioso de hoy, dice el espíritu de profecía. Los nombres de las iglesias simbolizan a la iglesia cristiana en los diferentes períodos de la era cristiana. El número de las iglesias, 7, indica algo completo y simboliza el hecho de que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo y están vigentes hoy, mientras que las figuras que se usan son simbólicas del estado del profeso pueblo de Dios. La secuencia histórica de los mensajes de las iglesias es lo que veremos ahora. Lamentablemente, los 15 o 20 minutos que estamos dedicando a comentar estas lecciones del Apocalipsis no nos alcanzarán para hacer un análisis minucioso del mensaje de Jesús a todas las iglesias. Por lo cual, luego de dar un rápido panorama de su proyección profética, nos detendremos un poco más en las 3 últimas iglesias por su valor para hoy. Éfeso es la iglesia que vive en la época de Juan, hacia el fin del primer siglo. Esmirna es la iglesia sufriente que conoció los circos romanos con sus leones y tigres que devoraron a muchos cristianos para placer de los plebeyos, de las multitudes. Su sufrimiento, especialmente en los siglos II, desde los siglos II al IV, fueron tales que Jesús no la reprendió en nada, sino que por el contrario, la alentó con sus promesas de vida eterna.
Pérgamo caracteriza a la iglesia que vivió bajo el trono del anticristo a partir del siglo VI. Y Tiatira contiene dos grupos. Uno que tolera en su medio a una iglesia apóstata y paganizada que en el resto del Apocalipsis se identificará como una mujer ramera llamada Babilonia, pero que en el mensaje a las iglesias se llama Jezabel. El otro grupo no participa de una apostasía romana y Jesús lo exhorta a permanecer fiel hasta el fin. En la quinta iglesia vemos el período de la Reforma Protestante, en la que con Lutero a partir del siglo XVI especialmente puso el énfasis en la justificación por la fe. Con el tiempo los protestantes terminaron desmereciendo las obras, olvidando lo que el apóstol Santiago dijo, que la fe sin obras es muerta. Por eso Jesús le advierte de tener nombre de vivir, pero que en la práctica está muerta. Sé vigilante, le dice Jesús, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero pasemos ahora a la sexta iglesia. La sexta iglesia representa la época del gran despertar adventista de los siglos XVIII y XIX. Jesús se le revela como quien tiene la llave de David. Siendo que Jesús está en medio de los candelabros del santuario celestial, esa llave tiene que ver con la apertura de la puerta al lugar santísimo que abriría al final de su ministerio sacerdotal para recibir el reino, lo que implica ser coronado rey como David, pero ahora sobre la nueva Jerusalén. En efecto, la puerta que Jesús abre, que nadie puede cerrar, no es la de la predicación del Evangelio. Porque esa puerta los hombres pueden cerrarla, como se vio muchas veces a lo largo de los siglos. Además, ¿cómo podríamos entender el hecho de que Jesús cierra una puerta que nadie puede abrir? ¿Acaso es Jesús mismo quien cierra la puerta para la predicación del Evangelio de tal manera que nadie pueda abrirla? Por consiguiente, tampoco se refiere Jesús a la puerta del corazón, porque Él da libertad y cualquiera puede cerrarla. Elena de White fue la primera en ver que la puerta que Jesús abre es la del lugar santísimo del templo celestial, la cual en la representación simbólica del templo terrenal se abría después que el sumo sacerdote cerraba la puerta del lugar santo. Leamos directamente de su pluma la explicación, ya que este tema es muy importante para nosotros quienes vivimos en la época final de juicio que debía llevarse a cabo en el lugar santísimo del templo celestial. Leamos. Ella escribió, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Lo dijo en el libro Primeros Escritos, página 42. Otra cita de Elena de White. La aplicación de Apocalipsis 3, 7 y 8 al santuario celestial y al ministerio de Cristo me resultaba enteramente nueva. Nunca había oído esta idea expresada por alguien. Ahora que se comprende claramente el tema del santuario, la aplicación se desprende con toda su fuerza y belleza. Primeros Escritos, página 86. Otra cita. Pero vino una luz más clara con la investigación del asunto del santuario.
Se vio entonces la aplicación de las palabras de Cristo en el Apocalipsis dirigidas a la iglesia de esa misma época. Estas cosas dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Cita Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Aquí se trae a colación tanto una puerta abierta como una puerta cerrada, sigue diciendo Elena de White. En la terminación de los 2300 días proféticos en 1844, Cristo cambió su ministración del lugar santo al lugar santísimo. Llama la atención también que Elena de White conectó esa puerta que Jesús abrió en 1844 con la puerta abierta que le revela al apóstol Juan en la siguiente visión que estudiaremos en la siguiente lección. Leamos. Hay alguien que lo ve todo y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Está citando Apocalipsis 3:8. A través de esta puerta, sigue diciendo, se mostró el trono de Dios, sombreado por el arco iris de la promesa. Esta es una referencia a Apocalipsis 4, versículos 1 al 3. La señal, ese arco iris, la señal del pacto eterno, mostrando que la misericordia y la verdad están juntas y arrancando del que la contempla alabanza al Señor. Pero pasemos a la séptima y última iglesia, la de Laodicea. Su nombre, Laodiceia, proviene de dos palabras griegas. Laos, pueblo, dike, juicio, dando como resultado el significado de juicio del pueblo. Luego del chasco de 1844 que pasaron quienes creían que Jesús iba a venir en esa época, los que prestaron atención al mensaje de la puerta abierta al lugar santísimo que se dio a partir de entonces, recobraron ánimo y salieron al mundo entero a anunciar que la puerta del juicio ya se había abierto y el Señor venía pronto. Podemos comparar esto con Apocalipsis 10 y el versículo 11, ese llamado de ir a todo el mundo. Y hoy la iglesia adventista sintió ese llamado y está en toda la tierra, con más de 20 millones de miembros. Esta es la iglesia del fin que pasará por la prueba final que se anticipa ya en la sexta iglesia. Es una iglesia tibia como las aguas termáticas o térmicas que llegaban a esa ciudad después de recorrer unos 8 kilómetros desde Hierápolis hasta llegar a la ciudad de Laodicea. Al Señor le repugna esa tibieza espiritual al punto de darle ganas de vomitarla de su boca. En efecto, la riqueza que ostenta la Odisea la hace sentir cómoda y sin necesidad de nada. No capta que a los ojos de Dios es miserable y digna de lástima, pobre, ciega y desnuda. Por lo tanto, el Señor le aconseja comprar un ungüento llamado colirio que se usaba antiguamente para curar ciertos males de los ojos. Ese colirio representa al Espíritu Santo, quien puede abrir los ojos para descubrir la real condición espiritual en la que esta iglesia se encuentra. Jesús requiere también de esta iglesia final que le compre ropas blancas para abrir su desnudez, para cubrir su desnudez. Esto es equivalente al llamado que Dios hace a través de Isaías, ya que a pesar de su ostentación de riqueza material, esa iglesia es pobre en lo espiritual. Venid,
Comprad, dijo el Señor a quienes no tenían nada, sin dinero y sin costo alguno, Isaías 55:1. ¿Y qué debemos comprar gratis, por paradójico que resulte? La justicia de Cristo para cubrir nuestra desnudez. El Apocalipsis habla de esas ropas varias veces. Mientras que las adquirimos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, las podemos ensuciar. Pero hay esperanza aún. Estas ropas blancas son lavables en la sangre del Cordero que murió en lugar del pecador. Cuando me portaba mal de niño, mi padre me mostraba su mano y me preguntaba si no quería una ayudita. Esa ayudita la ofrece el Señor a todo el que esté dispuesto a someterse a la prueba final por la que hará pasar a su iglesia. Para recibirla en su reino deberá relucir el oro que tiene cubierto por la escoria de la suficiencia y complacencia propia. El fuego de la tribulación final eliminará la escoria del egoísmo y del pecado para que reluzca el oro puro de un verdadero carácter cristiano. La Odisea no debía sorprenderse del castigo divino que le iba a ser dado, ya que el Señor reprende y castiga a los que ama. ¿Qué más podía decirse a alguien que vivía una experiencia religiosa superficial, tibia? Sé pues celoso y arrepiéntete. Aunque el Señor está a punto de vomitar esta iglesia de su boca y no le elogia nada, asombrosamente demuestra su intento de entrar en su casa, en su vida y cenar con ella. Esta es una clara señal de amistad que Jesús quiere tener, que el Señor quiere tener con esta iglesia. Pero como toda verdadera amistad, no se puede obtener por la fuerza. Nos toca a nosotros abrirle nuestro corazón. ¿Y qué promesa nos da el Señor? Nos promete sentarnos en el cuarto del trono que va a revelarle en la siguiente visión. Concluyamos con una declaración del espíritu de profecía. La discriminación que Cristo revela al pesar los caracteres de los que tomaron para sí su nombre como cristianos, nos hace darnos cuenta más plenamente que cada persona está bajo su supervisión. Él está familiarizado con los pensamientos e intenciones del corazón, así como con cada palabra y acto. Conoce todo sobre nuestra experiencia religiosa. Sabe también a quien amamos y servimos. No es hora de reflexionar y prepararnos para encontrarnos con el Señor. Que así sea. Amén.